Le doy la palabra al presidente de la comisión, asambleísta Paco Velasco. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo una presentación. Hoy le van a llamar del consulado a New Jersey. ¿Ya? Que quieren hablar contigo, porque es que algo del ITT que está ahí. ¿De qué? Partido del ITT. Ya. Compañeros y compañeras asambleístas, la objeción parcial al proyecto de ley de defensa de los derechos laborales consiste en lo siguiente. Hay unas objeciones que tienen que ver con la forma. Hay en el sentido de la modificación del error en la forma de numeración, que no es del artículo 2, sino el artículo 1, y digamos es un error de forma. Y la segunda objeción, que tiene que ver con el artículo número 2, podría, digamos, ser una objeción de fondo, dado que la comisión había dicho que la tercería excluyente no suspenderá la ejecución de la coactiva, sino a partir de que el Tribunal Distrital de lo Fiscal, el presidente de la República, ha enviado la corrección diciendo que tiene que ser el Tribunal de lo Contencioso Tributario, porque esa denominación de los tribunales que conocen de las cuestiones tributarias son tribunales de lo contencioso tributario por expresa disposición del Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí podría caber, digamos, si las salas son equiparables a tribunales, pero en cualquier caso es el de lo contencioso tributario el que tiene que conocer, el que tiene que dirimir con respecto a la legitimidad o ilegitimidad del embargo luego del juicio de la coactiva. Ese es, en el artículo 2, la objeción que tiene que ver con esta decisión del Tribunal de lo Contencioso Tributario. La objeción al artículo 7 tiene que ver, compañeros y compañeras, con la definición del abuso del derecho. Nosotros habíamos puesto que el abuso del derecho tiene lugar cuando su titular excede de modo manifiesto los límites impuestos por la buena fe o por la finalidad social o económica del derecho. En estos casos, la jueza o juez podrá despojar de toda formalidad a los actos jurídicos a efectos de establecer la conducta antisocial de una persona. La propuesta del Ejecutivo es poner énfasis en las situaciones de aquello que se aparta de lo que permite el ordenamiento jurídico y los fines para los cuales fue creado, de manera que en vez de esta definición de abuso del derecho, lo que el Ejecutivo propone en su objeción parcial es esta, según la cual constituye abuso de derecho cuando su titular excede irrazonablemente, con este adverbio, irrazonablemente y de modo manifiesto, sus límites, de tal suerte que se perviertan o se desvíen deliberada y voluntariamente los fines del ordenamiento jurídico. Esta es la definición contenida en la objeción con respecto al artículo 7, distinta de aquella que envió la comisión y que finalmente fue aprobada por el Pleno de la Asamblea. La que tiene que ver con la disposición transitoria primera también es solamente un error de forma, porque no tiene que ver con el artículo 2, sino con el artículo 1 de la siguiente ley. Y la siguiente, digamos, es una objeción de fondo, si quieren ustedes, porque ¿cuál es el razonamiento que hace el Ejecutivo? Había puesto la Asamblea y la Comisión que, dado que había, y esta fue propuesta del presidente de la Asamblea, un sinnúmero de patronos, de empresarios, de empleadores que no habían afiliado a sus trabajadores, que la posición del presidente de la Asamblea es que cuando no se hubiera producido esta afiliación y hubiera la voluntad de los empleadores de afiliar con retrospectiva a sus trabajadores, que el seguro les exima de sanción y que además abra un periodo de gracia para que
puedan afiliarlos. ¿Para cuáles trabajadores? La comisión y el pleno dijo para N tiempo indefinido. El gobierno cree que este es una amnistía demasiado larga y por lo tanto onerosa para las arcas del IES, porque lo que significa es que cualquier empleador que no hubiera afiliado, digamos, hace 50 años a esos trabajadores, no se les permita la amnistía solo de la sanción. Atención, esta disposición, la transitoria segundo, solo se refiere a que no serán sujetos de sanción, nada más, porque todo lo demás es igualito, o sea, tienen que pagando, dice aquí, pagando los valores correspondientes de aportación patronal y del trabajador, más el interés equivalente al máximo convencional permitido por el Banco Central a la fecha de liquidación de la mora, pero sin recargos por multas, incrementos adicionales o de cualquier naturaleza. ¿Ya? Entonces, el cambio, lo que propone el Ejecutivo es que solo sea por un periodo de 3 años. Aquellos trabajadores que en los últimos 3 años no hubieran sido afiliados y el patrono quiere reconocerles ese derecho, digamos, tiene la obligación de hacerlo, les abre esta suerte de amnistía el Seguro Social para que puedan afiliarles sin que sean sujetos de sanción, pero desde luego pagando todos los valores, los aportes, tanto del empresario cuanto del trabajador, y que no sea de tiempo indefinido, sino solo sea de 3 años. Esta es la explicación que, obviamente, lo que acabamos de decir, que resultaría por demás oneroso abrir una amnistía generalizada para los empleadores que no, habiendo cumplido con la ley, en muchos casos habiéndoles descontado a sus trabajadores, no les hayan afiliado. El gobierno cree que abrir una amnistía generalizada para N tiempo puede perjudicar la seguridad económica del IES, y de lo que se puede hacer es de hablar de 3 años, pero solo 3, repito una vez más, solo para, regrese por favor, solo para la no sanción, no serán sujetos de sanción, es la única amnistía. Desde luego tienen que pagar todos los valores correspondientes a la aportación patronal, como dice el artículo, y más del interés equivalente. Siga, por favor. ¿Y qué pasa con los empleadores que no han afiliado a sus trabajadores hace más de 3 años? Los empleadores mantienen la obligación de afiliarles, desde luego, porque así dice la ley de Seguro Social, sin importar el tiempo en que no lo hayan hecho, y deberán pagar las multas y los intereses correspondientes con todos los recargos que dice la propia ley del Seguro Social. ¿Cuáles artículos? Por favor. La responsabilidad patronal, que es del 94, que si por culpa del patrono el IES no pudiera conceder a un trabajador o sus deudos las prestaciones a que habrían podido tener derecho o les resultaren disminuidas dichas prestaciones, el patrono, será el responsable de los perjuicios causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el instituto hará efectiva mediante la coactiva. Este artículo se mantiene intocado, es decir, la misma obligación del empleador para cualquier omisión, cualquier negligencia o irresponsabilidad, estafa, lo que se llame, por parte del empleador. Y el 95 también se mantiene pendiente, es decir, se mantiene tal como está en la ley de Seguro Social. No hemos tocado, no hay derogatoria de estos artículos. El 95 dice que en los casos de responsabilidad patronal, dentro de los 30 días de producido el hecho que la determina, el IES iniciará el juicio coactivo correspondiente contra el empleador en mora. Eso no se toca. Cualquier empleador, sea estatal o privado, que hubiere estafado a sus trabajadores, entra en esta categoría y nadie le salva. Esos artículos están intocados. Siguiente, por favor. Con respecto a esta figura de la emisión de títulos de crédito del IES, que no había en la legislación nacional y que recién en esta ley se establece, se mantiene el mismo texto. Es decir, que esta disposición también se aplicará para todos
los empleadores, o sea, privados o públicos, todos los empleadores contra los cuales el IES ha emitido títulos de crédito y aún no han sido cancelados a fin de que se proceda con su pago, se mantiene intacto. Pero ¿qué dice el gobierno? Y vamos a revisar, pase a la siguiente por favor. Revisemos el 286 de la Ley de Seguridad Social. ¿Qué dice el 286? Dice, en los casos de controversia entre empleador y trabajador sobre el derecho a la afiliación por la naturaleza de la relación contractual, digamos hay controversia, el empleador dice usted no ha sido afiliado, el trabajador dice no, yo sí fui afiliado, yo sí fui trabajador. Muy bien, vamos a juicio, vamos a juicio. Si hubiera controversia, el IES suspenderá todo procedimiento administrativo relativo a la afiliación y al cobro de los aportes. Eso es lo que dice, que suspenderá si hay controversia, si entre los dos hay una disputa con respecto a la naturaleza de relación contractual, si es o no trabajador, si es o no afiliado, y por lo tanto, regrese por favor, por lo tanto, acorde con el 286, artículo 286 de la Ley de Seguro Social, por lo tanto, esta disposición que le obliga a que se cobre el título de crédito emitido por el IES, dice, no será aplicable esta disposición cuando se encuentren pendientes de resolución juicios en los cuales se discuta la relación laboral, salvo que previamente se autorice el desistimiento o el allanamiento de tales juicios. Como todos sabemos, compañeros y compañeras, el desistimiento es por parte del trabajador. Si el trabajador desiste de ese juicio, entonces entra a operar esta disposición, o si es que el empleador se allana y no sigue litigando. En estos casos se aplica esta disposición. Siguiente, por favor. La última objeción tiene que ver con, cuando un empleador no ha pagado todo lo que le correspondía pagar, ¿el IES le debe prestar al afiliado todas las prestaciones? Desde luego que sí, todas las prestaciones, todas, aunque el empleador no hubiera efectuado lo que dice, esa es la ley. Ya vamos a leer los artículos del Seguro Social, y lo que decimos es, entonces, añádase al tercer inciso del 94, ya vamos a tener el 94, añádase un tercer inciso que dice, esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el primer inciso del artículo 96. Pase por favor, el siguiente. ¿Qué dice el artículo 96? Ley de Seguridad Social, 96. Prestaciones que deben concederse aún en caso de mora patronal. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social queda obligado a conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad, auxilio de funerales y fondo mortuorio a todos sus asegurados que hayan cumplido las condiciones establecidas en esta ley y los reglamentos, aun cuando sus patronos estén en mora. Todo sin perjuicio de la responsabilidad patronal que hay en lugar. Por lo tanto, esto no se ha tocado. El IES mantiene esta obligación de que, aunque el patrono irresponsable no hubiera pagado o lo hubiera hecho entrando en mora, vencidas las obligaciones, aunque hubiera eso, el Seguro Social queda obligado a conceder. De manera que, para no repetir este primer párrafo del 96, regrese por favor, lo que recomienda el gobierno es que esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el primer inciso del artículo 96. Regrese por favor, no me cambie. Esto decía, recuérdenlo, lo que nosotros habíamos puesto, el IES concederá siempre todas las prestaciones sociales reclamadas y las que habrían podido tener derecho sus afiliados si los empleadores no incurrían en mora patronal. Inmediatamente hará efectivo el cobro mediante la coactiva en contra de los empleadores. Esto no se aplicará en las afiliaciones voluntarias. Dado que ya está en el 2, regrese por favor, dado que esto ya está en el 96, el Ejecutivo dice, ¿para qué van a volver a repetir este mismo primer inciso
del 96, si es que ya está consagrado en la Ley de Seguro Social. Finalmente, compañeros y compañeras, decirles que en la comisión no hubo votos, ni para el allanamiento, ni para la ratificación. No hubo votos para emitir un informe. Sin embargo, yo quiero recordarles qué ocurre, cuál es el tratamiento que dispone la ley y la Constitución cuando hay objeción parcial. Entonces, el 25 del reglamento de las comisiones dice: cuando un proyecto de ley fuera objetado parcialmente por parte del presidente de la República, el presidente de la Asamblea remitirá dicho texto a la comisión especializada que tramitó dicha ley. Eso nos enviaron a nosotros, para que en el plazo de 8 días, contados desde la recepción del texto por parte de la Asamblea, presente un informe no vinculante. Quiero decir que, aunque hubiéramos tenido votos, ese informe no es vinculante, porque quien, y eso ya vamos a leer el 64, quien en realidad se pronuncia con respecto a la objeción es el Pleno de la Asamblea, como así tiene que ser. Efectivamente, el 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que la Asamblea Nacional es la Asamblea la que debe conocer la objeción parcial del presidente de la República y en un plazo de 30 días, en un solo debate, allanarse a dicha objeción o, por el contrario, ratificarse en el texto inicialmente aprobado. Por las consideraciones que he hecho durante mi exposición, compañeros y compañeras, mociono el allanamiento a la objeción enviada por el presidente de la República, moción que pongo a consideración de los asambleístas y que presento ante el presidente de la Asamblea. Gracias, compañeros y compañeras.